La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra, el proyecto de reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, tomando 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas en las AFORES. Dichos recursos se destinarán a completar pensiones de al menos 16,400 pesos mensuales para unos 45 millones de trabajadores. Esto lo afirmaron los promotores de la iniciativa. Esto es lo que ellos dicen. De acuerdo con el dictamen, hemos estado hablando de esto desde la semana pasada, como usted lo sabe. De acuerdo con el dictamen turnado a la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, para su discusión en el Pleno, las AFORES deberán traspasar al Fondo de Decisiones el dinero no reclamado por los trabajadores al cumplir 70 años, en caso de cotizar al IMSS, y de 75 años si sus aportaciones fueron al ISSSTE. Los diputados del PAN y del PRI votaron contra el proyecto, por considerar que la intención de tomar los ahorros de los trabajadores en las AFORES constituye una medida confiscatoria, mientras los representantes de Morena, PT y Verde acusaron a la oposición de mentir y defender los intereses de las AFORES. Bueno, fíjense nada más, cosa tan importante en el debate en el que se están metiendo los legisladores, ¿no? O sea, elevar el nivel, pero bueno. Pedro Vázquez Colmenares, consultor en AFORES y pensiones. Pedro, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Encantado de estar contigo. A ver, yo te diría, ¿por qué no explicamos ahora sí que con peras y manzanas, ¿no? ¿En qué estamos metidos? Y pues también con afirmaciones, te lo planteo para que nos digas algo sobre ello, si no te importa, Pedro. El hecho de que el presidente diga que con las ganancias del AIFA y del Tren Maya pues, se va a fondear todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos entender el asunto y quiénes se ven afectados y qué tendríamos que hacer? Bueno, esta es una historia como en varias partes. La primera, muy rápido, es que el presidente de la República en el mes de febrero propuso una reforma a la Constitución para mejorar las pensiones de los trabajadores que cotizan al sistema de ahorro para el retiro. Y dijo, les vamos a subir la pensión al 100% de su último sueldo. No era el sueldo, lo dijo impreciso el presidente, pero quiso decir salario de cotización. Muy bien, todas las reformas que mejoren las pensiones y la protección social hay que aplaudirlas. El problema es que para que una reforma sea viable, pues hay que saber a quiénes les va a beneficiar y cuánto van a costar. Y una vez que sabemos cuánto van a costar, de dónde va a salir el dinero. Si no, pues se vuelven promesas vacías. Y segunda parte de la historia. Una vez que hizo este anuncio el presidente y que dijo que iba a haber un capital semilla del gobierno de 64,000 millones de pesos, esa cifra se abandonó, nunca más se habló de ello y durante 2 meses hubo un espacio de indefinición sobre beneficiarios, sobre costo de la reforma y sobre fondeo. Y hace 10 días, en Semana Santa, 2 diputados, el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, presentan un nuevo paquete de iniciativas que ya se aleja de la reforma constitucional y plantea algo que ha causado mucha polémica. Y es que para financiar la reforma se tome el dinero, propiedad de los trabajadores, que según los proponentes es un remanente que ya sobra y que lo tome el gobierno para financiar este fondo nuevo de pensiones complementarias. Pero la polémica se suscita por muchas razones. No es, creo, un asunto ideológico, ni es un asunto solo de contexto electoral. Primero, ¿a cuántos trabajadores se beneficia? Dicen unos 45 millones de trabajadores. Otros dicen no. Leyendo la letra chiquita de la propuesta del presidente, solo se beneficiará a 2.7 millones. Es decir, se va a dejar fuera al 90% de los trabajadores que cotizan hoy al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE en cuentas individuales. Entonces, primera diferencia muy, muy grande. Segunda, ¿cuánto cuesta la reforma para esos trabajadores? Unos dicen, no sé. Hoy la presidenta de la Comisión de Seguridad Social dijo, no sé el costo. Una vez que ya se apruebe la reforma, haremos los cálculos. Bueno, pues peligroso porque otros dicen, no, el costo de esta reforma es 7 billones
de pesos en los siguientes 50 años, con estudios actuariales. Entonces, es un enorme costo para la audiencia. En toda la historia del sistema ahorro para el retiro, más de 25 años, el total de los ahorros acumulados de los trabajadores fueron 3 billones. Más 3 billones de intereses, hay 6 billones. Y esto, que es un copete, para algunos trabajadores cuesta 7 billones. Y por último, si ya tenemos ese costo, ¿de dónde lo vamos a pagar? Y ahí es donde entra lo que se aprobó hoy, tomando dinero de los trabajadores. Qué bárbaro, Pedro. O sea, perdóname, perdón que lo diga y lo digo con respeto a la autoridad. Da la impresión de que hay un engaño o hay una ocurrencia de que hay una decisión tomada derivada de las famosas reformas del 5 de febrero y de algo que en todo el sexenio ha estado latente, el tema de las pensiones. Pero segundo, se me olvida el 5 de febrero y ahora hago las cosas de otra manera y me pregunto en esto, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Los trabajadores podrían decir no. Y segundo, se acusa mucho a las Afores de hechos de corrupción y de irregularidades. El presidente dice que se está sudando el dinero y no está inactivo. Pudiera ser así, pero te pregunto, ¿no tengo yo derecho a hacer con mi dinero lo que se me venga en gana? O a ver, todo esto, reflexionemos, si no te importa, Pedro. Claro. Bueno, empecemos por el principio de que el dinero ahorrado para mi propia cuenta individual es mi patrimonio. Es inembargable, es imprescriptible mi derecho a usarlo, lo puedo usar cuando yo quiera, y mientras más esté en la Afore, más intereses me va a generar. Hoy, los rendimientos son la parte principal del sistema de ahorro para el retiro, tanto que ya son más que los ahorros mismos. Entonces, un buen sistema de rendimientos es clave para tener más dinero para mi vejez. Y si yo cumplo los 65 y quiero seguir trabajando, o llego a los 70 y estoy en activo, ¿por qué hay una disposición que me quita el dinero de mi cuenta de ahorros? Entonces, sí parecería que es un exceso la propuesta que se dictaminó hoy en comisiones para pasar al Pleno, porque hoy las leyes del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit ya traen una previsión que dice más o menos lo mismo en los tres casos. Tendrán que pasar 10 años a partir del momento en que sea exigible el derecho de uso de esos recursos para que las instituciones declaren como inactivos o como remanente ese recurso. Y esta disposición de los 10 años, los proponentes de hoy, el partido Morena y sus aliados, la eliminan y en su lugar ponen la especificidad de que al cumplir 70 años, la Afore tendrá la obligación de entregar y enterar ese dinero al Fondo Nacional de Pensiones. Entonces sí se está cambiando la naturaleza jurídica, la seguridad jurídica del dinero, sin que el trabajador tenga un medio de defensa, sin que haya una una certidumbre de que se le va a avisar al trabajador y por último, sin que medie resolución judicial. Así dice la iniciativa. Ahora, la segunda derivada es, bueno, pero aunque me avisen, pero aunque yo si quiero conservar mi dinero, ¿por qué se lo van a llevar si es mío para pagar pensiones de otros? Si el gobierno propuso una medida para beneficiar pensiones y el presidente ya hasta habló de 64.167 millones el día de su discurso en febrero, ¿dónde quedó ese dinero? Yo no quiero conjeturar sobre lo que no sé, pero sí escuché claramente y leí al presidente con esa propuesta de monto y de repente desapareció el monto y de repente apareció esta propuesta y ya solo son menos de 40,000 millones para iniciar cuando el costo en el siglo es billonario. Entonces, hay una serie de elementos controversiales, de imprecisiones, de debilidades jurídicas, de excesos sobre el patrimonio de los trabajadores, que yo creo que sí vale la pena que se revisen muy de fondo. Oye, ¿se requiere de una mayoría simple o de una excesiva? Es decir, quiere decir que Morena y sus aliados podrían aprobarlo, aunque seguramente todo acabará en la Corte.
Morena y sus aliados pueden aprobarlo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Asumo que tienen calculados los tiempos para que esto suceda antes del 30 de abril. No lo sé. Pero, y si no sucediera el 30 de abril y sucediera en el siguiente periodo, claro, ya fuera de las elecciones, pero sí se podría hacer. Nada más que aquí el tema es decir, ¿para qué estamos haciendo una reforma que cuesta mucho, beneficia a la minoría y no está pagada con recursos públicos, sino extrayendo recursos privados? De tal suerte que sí vale la pena esa reflexión. Yo creo que el sistema de pensiones en México requiere muchísimos cambios. Es un monstruo de muchas cabezas con muchos problemas y se está resolviendo un aspecto de mejora, pero que no es de emergencia, no es de prioridad. Como nada más te pongo un ejemplo: 33 millones de trabajadores informales que no tienen acceso al seguro social, no cotizan, no tendrán protección pensionaria ni servicios médicos en la vejez. Entonces, ese tipo de cosas mucho más estructurales y de fondo son los que con consensos políticos y con análisis de fondo debían estarse analizando. Se ha hablado de que se podía fondear también con las ganancias del Tren Maya y el AIFA, que también entiendo que se dijo y ya no se dice tanto. Eso evidentemente, pues nos han dicho muchas veces que el Tren Maya particularmente no va a tener ganancias, ¿no? Se ha hablado y luego se habló de que las ganancias que tuviera serían para el ejército, ¿no? Que es el que lo está construyendo. A ver, de esto, ¿qué es lo que se puede decir, Pedro? Pues mira, tu público televidente es el que tiene la última palabra, pero se está proponiendo que para financiar un gasto permanente, creciente y multimillonario, se empiece con las ganancias de Mexicana de Aviación, que no tiene, con las ganancias del Tren Maya, que no las tiene, con las ganancias del aeropuerto Felipe Ángeles, que está subsidiado, con la venta de algunos terrenos de Fonatur, que quién sabe cuáles son y cuándo se venderán y con qué precio, con las ganancias de la liquidación de Financiera Rural, que si las hay cuando las haya, serán por única vez. Realmente, la única fuente más grande de recursos es esta de la iniciativa reciente de los últimos días, en donde se toma dinero privado del ahorro para el retiro de los trabajadores de más de 70 años como su regalo de cumpleaños. Las demás, pues francamente, no parecen ni suficientes, ni pertinentes, ni con certidumbre. Oye, ¿es una sola vez? ¿Es suficiente lo que van a tomar para resolver un problema generacional? Ese es el dilema. Las pensiones son chequeras abiertas con nombre y apellido. Una vez que tú instalas un beneficio, ese pago se va a repetir cada mes indefectiblemente y de forma vitalicia. Entonces, no debes, como sociedad y menos como gobierno, proponer un beneficio, aunque sea muy sonoro e impactante, si no tiene fondeo, porque las pensiones sin dinero son demagogia. Híjole, qué lío vamos a entrar, porque va a ser un toma y daca. Ahora, supongo que irá a la Corte, porque ya se ha hablado de que se van a amparar, pero también traemos un lío, Pedro, con el tema del amparo. Sí, yo no soy abogado ni experto en demandas de amparo, pero sí podría decir que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, es decir, los legisladores, con 33% de los miembros, podrían iniciar una controversia constitucional para que, una vez aprobada la reforma, se ingrese a la Suprema Corte esta controversia. Digamos que actuarían en nombre de los afectados. Y después, los afectados en lo individual podrían colegiarse, congregarse en una asociación civil, por ejemplo, y entonces todos ellos nombrar un representante legal y que ese los represente en otra demanda de amparo que los proteja en lo individual sobre los efectos de esta ley. Pero sí, estamos llevando las cosas a unos escenarios absolutamente innecesarios, sí, y a unos medios y fines totalmente divorciados. Todos queremos mejor protección social,
pero con certidumbre y con viabilidad y sustentabilidad de largo plazo. Y eso no se está logrando en esta discusión. No, además es el dinero de los trabajadores que ellos han ganado, que ellos han luchado, y muchos tendrán razones para tener más de 65 años o 70 años y tenerlos ahí guardados para otro momento o para otra circunstancia, ¿no? Es su derecho y su atribución. Es su derecho pleno. El gobierno lo ve desde otra perspectiva que quiero señalar. Dice, a ver, por estadística, después de 25 años ya sabemos que hay un grupo de trabajadores que nunca vuelve, porque falleció, porque se olvidó que tenía ese dinero, porque nunca le dijo a sus familiares que eran los beneficiarios o nunca los designó y nunca se enteraron a la muerte del trabajador, porque emigró al extranjero y ya vive ahí y nunca se volvió a acordar. Y es cierto, sí hay esos casos. Y entonces hay la previsión en la ley, como decía, bueno, si pasan 10 años desde que te pudiste haber pensionado y nunca volviste, ok, tomo ese dinero, pero hago una reserva actuarial, una bolsa de dinero, que más o menos es del 15 al 18%, para que si alguien llega, esté el dinero en efectivo, líquido, para devolverlo. Pero entonces dice el proponente de estas reformas, o los diputados proponentes, si sabemos que puede sobrar, ¿para qué lo dejamos ocioso ahí? Como decía el presidente, que lo suden las afores, mejor que lo tome el gobierno y que lo use para pensiones. Sí, pero ese no era el propósito. El propósito era que el trabajador lo use para sí mismo o sus beneficiarios. No hicimos el sistema ahorro para el retiro para que el gobierno se acabe quedando con el dinero, número uno. Y número dos, la iniciativa ni precisa los mecanismos de aviso a los trabajadores con certidumbre, ni precisa el procedimiento expedito para que reclamen sus recursos, y menos habla de la obligación de qué tipo de rendimientos pagarle al trabajador en cuanto su dinero salga y cómo individualizar esos rendimientos. Entonces, hay una serie de incertidumbres grandes sobre el manejo de los recursos que se diseñaron para estar en cuentas individuales generando intereses para esos beneficiarios, perdón, para los trabajadores o sus beneficiarios. Y eso se está violentando. Por eso ahí está choque de trenes en una visión de, pues yo gobierno, ofrecí algo, pero no tengo el dinero, entonces tomo de terceros para honrar mi promesa. Sí. Pues eso es lo que está pasando. Te mando un gran saludo, Pedro. Muchas gracias. Chico lío que se nos viene, todavía va a dar este tema de qué hablar en los siguientes días. Claro que sí. Sí, claro. Gracias, Pedro. Gracias.